de cromosoma bacteriano, plásmidos y replicación. Entonces, pues para comenzar, les voy a presentar la pantalla y vamos a ver. Obviamente, yo ayer platicaba con mis alumnos de licenciatura que pues las bacterias nos han rebasado en muchas cosas, ¿no? Que entre más complicado sea el organismo, pues a veces mayor es la situación. Y les preguntaba que, ahorita les hago la pregunta a ustedes, ¿cuándo han visto una bacteria enferma? ¿Alguien ha visto una bacteria enferma? Y si la ha visto, ¿bajo qué circunstancia? No, Pues no, doctora, ¿verdad? solo en presencia de antibióticos que pues la dañan, pero ella que se enferme, no. No, En presencia de exactamente. virus, puede ser cuando le infecte un virus. Exactamente, pero tiene que ser, por ejemplo, un virus, un sargo, ¿no? Pero, por ejemplo, no tenemos ninguna, pues no hay de que tenga una bacteria diabética, ¿verdad? Lo que platicaba. Entonces me dicen, alumno, esas preguntas no la dejan dormir. No, no es eso, es que las bacterias son tan simples y tan sencillas que pueden hacer con su genoma y con todo esto pues, una buena batería de trabajo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver por qué, por qué las bacterias nos siguen ganando la, este, la batalla, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla, si la están viendo, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, doctora. Déjenme ver aquí. Ok, vamos a bajarla aquí. Más que esto, cambiaron a estado del sur. Entonces, déjenme, voy a subir aquí arriba. Es que me cambiaron la configuración del Zoom y ahora está como muy nice, pero sí tiene sus detalles. Entonces, eh, vamos a ver un poquito de cada cosa. No va a ser así una clase se van a hacer expertos en cromosomas bacterianos, eucarióticos. No, 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 vamos a ver cuáles son o cómo es que funcionan o cómo es que están dados déjenme, es que esto me causa conflicto. Vamos a ver. Es lo que les decía yo, que alguien está en la sala de espera, pero Hola no doctora, aparece. perdón, soy yo. Es que me uní sin querer con el correo de mi trabajo y estoy intentando unirme con el personal. Entonces, déjame ver. Es que voy a Perdón. dejarles de descompartir la pantalla para... Ya les di a admitir. A ver, Sí, muchas gracias. ok. Entonces, ahora sí, ya que estamos todos aquí, ahora sí vamos a pelear con el Zoom. Entonces, las bacterias o los procariotes, en este caso, ¿sí? Nosotros podemos pensar que son, pues, bacterias o son organismos muy complejos por la situación de que, pues, sobreviven a muchas cosas, ¿no? Pues entonces, pues resulta que no. Los procariotes o las bacterias nos han ganado la batalla en muchas cosas, sobre todo en que nosotros queremos eliminarlas y ellas no se dejan, ¿no? Este, Nosotros vamos a hablar ahorita, ahí está bien, por eso le decía que a ver si no me saca el internet. Este, Nosotros vamos a hablar ahorita de dos tipos de DNA, el DNA plasmídico y el DNA bacteriano. Yo creo que muchos de ustedes ya han, a ver, déjenme ver, admitir todo. Entonces, nosotros vamos a trabajar estos dos plásmidos, luego esos dos DNAs, el DNA bacteriano y el DNA plasmídico.
Esos son los DNAs con los que cuentan los procariotas, las bacterias. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, tienen unas características importantes que los hacen diferentes, pero que cuando trabajan en equipo, pues hacen que la bacteria tenga muchas características que no todas las bacterias tienen. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con los plásmidos. Los plásmidos se les denominaba en 1964 DNA extracromosómicos. Actualmente son muy utilizados para clonar. Ajá. Ya eso de la clonación es un pan de cada día en cada laboratorio de biología molecular. Antes no era tan constante, tan rutinario, pero ahora sí. Entonces, ¿cuáles son las características de este DNA que tienen las bacterias? Bueno, tiene un DNA doble hélice, ¿sí? Que se replica de manera independiente al cromosoma principal o al cromosoma bacteriano, que quiere decir que nosotros podemos tranquilamente esperar que se divida y no depender del DNA hasta que se replique el DNA. Esto quiere decir que entonces la tasa de replicación de estos plásmidos o DNA extracromosómicos no depende de cuánto se divida la bacteria, sino más bien depende de las características que le quiera dar a la bacteria. Pueden ser muy variables la cantidad de plásmidos, sí pueden ser desde 2000 hasta 100 pares de bases el tamaño de estos plásmidos, depende también de la bacteria. Normalmente los plásmidos pues, se conocen, o los que se trabajan son de Escherichia coli, que Escherichia coli tiene un tamaño intermedio, ¿no? Pero pues cantidad que tenga la bacteria. Entonces, esta bacteria puede tener muchos o pocos dependiendo del tamaño que tenga. Entonces, entre más pequeño sea el plásmido, posiblemente tenga mayor cantidad de plásmidos. Y si es más grande el plásmido, pues obviamente la cantidad es pequeña. Y si son pequeños, pueden encontrarse hasta 20 copias por célula bacteriana, pueden encontrarse más, ya se ha visto que se pueden encontrar más. Y bueno, esto les da los plásmidos una característica especial a las bacterias. Dice que puede ocupar por estas características y entonces resistencia que pues nos ayudan a que los Perdone, doctora, se pierde mucho la transmisión. Casi no se le escucha. jóvenes, ¿en dónde se quedaron? Estábamos con el número de plásmidos y el tamaño de plásmidos por bacteria. Y de ahí se fue. Sí, doctora. Ok, entonces di como 5 minutos, hablé yo sola. Entonces vamos a ver.
Listo. Entonces, está el número de bacterias. Uh-huh. Entonces, hay muchos, o sea, los plásmidos pueden ser de diferente tamaño, ¿sí? Y les decía que dependiendo del tamaño del plásmido, pues es la cantidad de plásmidos que van a tener. Entre más pequeños pueden ser los plásmidos, mayor cantidad pueden tener. Aquí dice que pueden tener hasta 20 copias, pero hay plásmidos que tienen más cantidad de copias, ¿no? Entonces hablábamos aquí de los nichos ecológicos. Uh-huh. Estos plásmidos les generan algunos factores con respecto a otras bacterias o les dan a unas bacterias una ventaja. Por ejemplo, factores de fertilidad. ¿Qué quiere decir eso de los factores de fertilidad? Pues bueno, quiere decir, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a conectar con mi teléfono para saber si se va, si me salgo y ya cerca que al menos ya me salí y me vuelvo a conectar. Y permítanme tantito. Sí, claro. Bueno, ya me conecté de mi teléfono para que voy a saber si me fui o no. Entonces, para que ya no tengamos problemas, porque sí, es que está fallando aquí la conexión de la escuela. Entonces, para proseguir con la clase. Entonces, les voy a volver a compartir pantalla.
Espérenme tantitito. Sí, sí, claro. Ahora sí, entonces vamos a proseguir. Vamos a estábamos con los plásmidos, perdón, es que pasan cosas con esto, entonces ya está aquí, es que sí está fallando un poquito, espero que ya no nos dé tanto problema. Entonces, entonces, estos plásmidos les dan, por ejemplo, factores, una ventaja sobre a unas bacterias sobre otras. Por ejemplo, el factor de fertilidad. Este factor de fertilidad permite que se puedan dividir en pueden estar o algunos tipos de bacterias aumentar su crecimiento con respecto a otras, y entonces esto hace que las cosas cambien. Entonces, y por lo tanto, déjenme ver si me están oyendo. Pónganme por Sí, el chat si sí Sí, o si sí, no. se escucha. Ok, perfecto, sí. porque ya no supe. Entonces, estos factores de fertilidad, entonces son una ventaja sobre otras bacterias. Los factores de la resistencia a antibióticos o algunas otras drogas también es un factor interesante. ¿Por qué? Porque obviamente esto hace que pues, si yo quiero aislar algunas bacterias y alguna tiene un plásmido sobre la otra, que este plásmido genere la resistencia a las drogas, pues obviamente voy a tener una ventaja sobre otras bacterias, generando enzimas o generando algún compuesto inhibidor de el antibiótico y por lo tanto impidiendo que a la bacteria le tenga algún problema, ¿no? Pero esto de los factores colicinógenos, jóvenes, es un factor pues bastante interesante. ¿Por qué? Y esto va unado al factor de fertilidad. Las colicinas o bacteriocinas son sustancias que pueden generar algunas bacterias para evitar que otras bacterias crezcan. ¿Qué quiere decir? Unas bacterias pueden generar algunas toxinas para otras bacterias. Y entonces estas bacterias pueden hacer que otras mueran y ellas sobrevivan en el medio de cultivo o en el ambiente o en el ecosistema donde estén. Entonces, esto es muy importante porque así yo puedo estas situaciones que tiene este tipo de características que tienen estos plásmidos para poder pues, trabajar con unas bacterias. Por eso es que los plásmidos empezaron a utilizarse como factores o como vectores de clonación. ¿Por qué? Porque, bueno, los plásmidos contienen algunos lugares interesantes dentro de esa estructura. Uno de ellos es el origen de replicación. Bueno, los plásmidos quedamos que son circulares y de doble cadena. Por lo tanto, pues obviamente tienen un inicio de la replicación y de la transcripción. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestro origen de replicación, ¿sí? Va a tener su doble hebra, pero va a tener, por ejemplo, un fragmento que va a codificar para, pues obviamente, la resistencia a ampicilina o también la resistencia a tetraciclina. Y hay algunos plásmidos que tienen las dos. Entonces, estas características son interesantes. Pero la que lo hace muy primordial de los plásmidos es este que se llama polilinker. ¿Sí? Este polilinker es un fragmento que se puede cortar utilizando unas enzimas de restricción. Son enzimas que lo que hacen es reconocer ciertas regiones del DNA y entonces
cortar sobre esas regiones. Entonces yo puedo utilizar varias enzimas de restricción, esto lo marca para este plásmido, sí, pero hay muchas más. Y las más conocidas son el CORR1 y HAND3. Estas dos, o GAMA-H1, pues cortan aquí. Y cuando cortan aquí se abre el plásmido y yo puedo insertar aquí el gen que me interese. Y entonces si yo inyecto, aquí inserto el gen que me interese, cuando la bacteria se replique, bueno, más bien cuando el plásmido de la bacteria se replique, yo voy a generar aquí la proteína que yo requiero. Y esto, pues, lo más conocido es la insulina, que le llaman insulina recombinante. ¿Qué quiere decir? Pues tengo aquí insertado el gen de la insulina en un plásmido y lo coloco dentro de una bacteria. La mayoría son E. coli. Los coloco aquí adentro y entonces cuando la bacteria hace su metabolismo, esto se empieza, pues cuando se va a generar el RNA y la proteína que van a ver más adelante, yo voy a generar la proteína que inserte aquí. Y esa proteína va a ser pues un desecho. Y ese desecho yo lo voy a obtener en un recipiente, ¿sí? En un fermentador, y entonces cuando purifique las proteínas voy a obtener insulina, que es lo que normalmente se hace. Esto es lo más común y lo más comercial que se ha hecho con los plásmidos. Pero, por ejemplo, si yo necesito crear o ver un gen en específico de alguna proteína, de algún mamífero o de otra cosa que yo necesite, puedo utilizar estos vectores de clonación. Obviamente tienen ciertas restricciones, ¿no? El tamaño del gen, cuántos plásmidos pueden generar. Ahora acuérdense que dependiendo del tamaño del plásmido va a estar en la bacteria. Si el plásmido es muy grande, pues a veces hay bacterias que no soportan el tamaño del plásmido y por eso no puede ejercer su trabajo el plásmido, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como los llamados vectores de clonación o plásmidos. Estos ustedes ahora ya los compran, ¿no? Los compran y ya los obtienen, pero antes, ¿sí? Pues antes los teníamos que, pues, primero hacer que se reprodujeran en la bacteria y luego obtenerlos, ¿no? Y una vez obtenidos, pues obviamente ya los podíamos utilizar. Ahora pues van, nos piden, ven qué tipo de plásmido quieren, qué tamaño, para qué bacteria, y pues ya los obtienen y ya no tienen que estarlos pues pescando, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les platicaba hace rato. Estas son las enzimas, aquí las enzimas de restricción que pueden, ¿sí? Ustedes pueden insertar un DNA y entonces, pues obviamente, yo voy a hacer. Entonces, esto es una caricatura, ¿sí? De lo que podría ser un plásmido, ¿no? Entonces, este es de doble cadena y su función principal del plásmido es darle a las bacterias algunas características con respecto a otras que va a hacer que sobrevivan sobre otras poblaciones de bacterias, ¿no? Obviamente hay otras cosas como la cápsula, que también eso les da una diferencia entre unas bacterias y otras. Y en cuestión de patogenicidad, pues acuérdense que la cápsula, los que tienen cápsula son más patogénicas que los que no tienen cápsula, ¿no? Y entonces, pues estos son nuestros plásmidos, los que ustedes van a trabajar, ¿no? Los que van a entrar a maestría a lo mejor no van a clonar. Obviamente la clonación con procariotes es muy diferente a la clonación con eucariotes, y a la mayoría pues nos gusta trabajar eucariotes, aunque hay gente que trabaja procariotes. A mí en particular les voy a contar que me gustaba mucho trabajar con eucariotes, pero ahora que he conocido más a la bacteria, pues las bacterias son las que pues, van a seguir sobreviviendo sobre los eucariotes, ¿no? ¿Tienen alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Doctora, ¿habrá algún mínimo de genes contenidos en los plásmidos o cuántos genes hay por plásmido? Depende ahí del tamaño del plásmido. Por ejemplo, no te sé decir cuál sería la cantidad de genes que tienen, pero los más importantes son los genes de selección, ¿sí? Estos son por los que se ha visto que están más abundantes. No sé, aquí depende del tipo de plásmido que tú necesites, es el tamaño que tú vas a tener, ¿sí? Pero los demás genes que les dan, por ejemplo, los que les dan fertilidad, si tienes, imagínate, un gen que tiene fertilidad y colicinas, pues obviamente su cantidad, más o menos por genes, han de tener como unos 30 o 40 genes, ¿sí? Extras al cromosoma, ¿sí? Y me quedo corta a lo mejor, pero entre los pequeños yo creo que tienen eso. No lo sé con seguridad, déjame lo investigo,
y se los mando por correo, ¿vale? Muy amable, doctora. Sí, es que mi duda era porque, por ejemplo, en los eucariontes no depende del tamaño del cromosoma, de la cantidad de genes que tenga. Por ejemplo, hay cromosomas muy grandes que tienen pocos genes. Entonces me imaginé algo similar aquí, pero como son procariontes, tal vez tengan genes menos complejos, no sé. Sí, aquí el punto es que los procariotes no tienen intrones. Esa es una gran ventaja. Entonces, aquí el número de genes que tiene es el número de genes efectivos. Ajá, nosotros tenemos, en los eucariotes tenemos una gran cantidad de DNA que antes decían que no se ocupaba para nada, pero ahora ya vieron que no. Pero esa parte que se llama intrones, los procariotes no los tienen. Entonces, los genes que tengan son genes efectivos de proteínas. Ajá. Entonces, eso déjame lo investigo y ya más o menos ya se los mando por correo, ¿vale? Muy amable, doctora. Y entonces, ¿qué hace diferente a los plásmidos del genoma bacteriano? Es más pequeño. Este DNA, que es circular, al ser circular y estar así enrolladito, se superenrolla sobre sí mismo y se hace como una liga y se hace una bolita pequeña, ¿sí? Se hace una pequeña bolita que se encuentra como puntitos en, el, en la bacteria. Uh-huh. Pero esto se debe a que, obviamente, al estar súper enrollado, esto le permite esa torsión y le permite esa disminución de tamaño. Uh-huh. El cromosoma bacteriano es muy grande, ¿sí? Es un DNA desnudo, ¿sí? Que es independiente de los plásmidos. Es un DNA desnudo que quiere decir que no tiene núcleo. Y antes pues se pensaba que el cromosoma bacteriano estaba regado por todo lo que era el citoplasma, pues no. A pesar de que es un DNA que no tiene una envoltura nuclear, él está reservado en una parte de la célula bacteriana, la célula procariota. Es de doble hélice, ¿sí? También está súper enrollado, pero este es muy grande, ¿sí? Fíjense, pesa más o menos de 3 por 10 a la 9 Daltons, es muy, muy grande. Es una sola estructura, ¿sí? Y obviamente, pues el que más se conoce es el de Escherichia coli. Aquí el enrollamiento dice que está dado por algo que se llama dominios. Entonces los dominios, vamos a ver ahorita cómo se forman, ¿no? Si ustedes logran ver en la diapositiva, ven ahí como pequeños lazadas o pequeñas horquillitas chiquititas, vean, aquí está el cromosoma, y vean aquí como cuando se hace nudo un hilo, y se hace un espacio y luego está el nudo. Ah, pues más o menos así, a eso le vamos a llamar dominios. Entonces vamos a ver cómo están. ¿Cuál es el tamaño de un DNA de bacteria? Y también de un DNA de bacteria es, fíjense, 1.1 metros de longitud, ¿sí? Quiere decir que los que medimos metro y medio, pues ahí está un poquito bajo nuestro DNA, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos nosotros, no, o sea, está bien que uno y medio, pues no es mucho tamaño, ¿no? Pero uno y medio se percibe. ¿Por qué nosotros no podemos ver ese uno y medio de DNA que tiene? Porque está compactado con ayuda de unas proteínas. Permítanme tantito, ¿sí, jóvenes? Ahorita denme 2 minutitos. Claro.
discúlpame, chico, es que se le quedaron las llaves a una persona allá afuera y tenía que abrirlas. Entonces, quedamos en que este DNA está compactado, ¿sí? ¿Cómo está compactado? Bueno, resulta que nosotros tenemos una serie, ¿sí?, de proteínas que son semejantes a unas proteínas que ustedes ya conocen o las han oído, que se llaman histonas. Las histonas son proteínas que tienen un alto contenido en arginina y lisina, que conforman normalmente las proteínas con las cuales se compactan y se forman los cromosomas y formamos lo que es la cromatina. Bueno, antes no se sabía que los procariotes tenían este tipo de proteínas y se pensaba pues que el DNA era como una hebra que se enredaba sobre ella misma y ya. Pues no, resulta que tienen también una formación similar a los cromosomas eucariotes, solo que este es un poquito más primitivo, ¿sí? Obviamente lo más sencillo es lo que más dura, entonces por eso es que sus proteínas en las cuales se compactan, pues son menos que las, bueno, son un poquito más, pero obviamente la cantidad de genoma que tiene, pues es, para la bacteria es muy grande, ¿no? Entonces, vean, tienen unas proteínas que se llaman semejantes a histonas, que lo que se da en inglés es like, ¿no? Histonas like, son semejantes a las histonas. Entonces, ustedes van a encontrarlas como histonas like. Normalmente, ¿sí? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteínas que reciben el nombre de HU, H, H y HF. Aquí les dice el número de la cantidad de, desde sus unidades que tiene, cuántos datos pesa, ¿sí? Su contenido por células pues son 40.000 dímeros, ¿sí? No se sabe cuántas copias, pero fíjense, por ejemplo, se han hecho estudios con semejantes eucariotes y la HU y la H son semejantes a la histona H2A y H2B. Las demás no se conocen y esta, la proteína P, es muy semejante a las protaminas. ¿Qué son las protaminas? Bueno, las protaminas son unas moléculas o proteínas más bien, que tienen gran cantidad de aminoácidos básicos, ¿sí? Ustedes ya vieron al principio de toda esta clase, de todo este curso, han de haber visto aminoácidos y proteínas, y entonces entre los aminoácidos que nos ayudan a que pues, esto se compacte con el DNA, pues obviamente estas protaminas, son un tipo de proteínas que tienen gran cantidad de aminoácidos básicos. Semejantes a las histonas, solo que son más pequeñas que las histonas. Ahora sí vamos a conocer cómo son los dominios. Esto, por ejemplo, estas son las proteínas que se asocian. Y fíjense cómo es que se asocian las proteínas y entonces el DNA se enreda en una y otra de ellas. El DNA es doble. Entonces vean cómo se van formando, ¿sí? Como una especie de horquillas, ¿sí? Como horquillas, y que luego estas horquillas se van uniendo una con otra para formar a su vez, ¿sí? Esto que está aquí que vimos anteriormente. Déjenme de regreso, porque ya me fui. No. De aquí. Ay. Oh, ¿qué hizo esto? Me cerró la presentación. Perdónenme, es que ahora sí está esto muy extraño. No se preocupe. Listo. Ahí está. Entonces, también es mi computadora, la pobrecita, después de la ha sufrido mucho, porque tiene un montón de cosas. Bueno, se fijan este tipo de situaciones, este tipo de como de chinitos que se ven aquí. Bueno, estos tipos de chinitos están formados por muchísimos de estos dominios. Y entonces, estos dominios son los que me permiten a mí compactar al DNA, ¿sí? Y entonces, por esta compactación de los dominios, yo ese 1.1 metros de DNA que tengo no lo puedo ver. Y entonces se compacta hasta quedar como esa bolita que vimos al principio, ¿sí? Y entonces este DNA, pues obviamente vamos a tener estos dominios que me van a formar o me van a ayudar a compactar ese DNA. Obviamente cuando nosotros extraemos ese DNA, vamos a eliminar estas
proteínas y vamos a dejar el DNA de su tamaño original, y es cuando nosotros logramos ver el DNA en las extracciones, ¿no? Cuando ustedes, bueno, en la época que yo empecé a trabajar esto, pues se extraía y se le agregaba acetato de potasio y etanol, y pues se podía ver, ¿no? Ahí cómo flotaba la hebra de DNA. Y es cuando, ¿por qué? Porque habíamos quitado todo este tipo de proteínas que se compactan. Entonces, estos son los dominios que nos van a ayudar a nosotros a compactar a nuestro DNA cromosómico para que, ¿sí?, nos permita hacerlo pequeño y que entre en la bacteria. Entonces, esos dominios ya vimos sobre de qué proteínas están formadas. ¿A diferencia de quién? Bueno, ya me voy a brincar ahora sí a los eucariotes. Los eucariotes, los eucariotes, déjenme ver si no. Acá está. Los eucariotes jóvenes tenemos otro tipo de proteínas que ahora sí se llaman histonas. Estas histonas normalmente son 5 tipos de histonas. La H1, la H2A, que se divide en A y B, la H3 y la H4. Aquí está su número de aminoácidos que contiene cada proteína, su peso molecular y su cantidad de lisinas y argininas y este porcentaje. Entonces vean, por ejemplo, si yo les menciono ahora las histonas, pues vean, esta pesa 213, tiene un peso molecular de 21.000 daltons, y el 27.7% de esta, ¿sí?, es de lisina y el 1.4 es de argininas. ¿Sí? Si yo hago una relación, me sale 19.78 esta relación, y eso quiere decir que la H1 tiene muchas tienen lisinas y argininas, y así vean, ¿sí?, van disminuyendo. Obviamente la H1 ahorita la vamos a ver dónde está, pues por eso tiene mayor cantidad de lisina y arginina. Algo que se me olvidaba comentarles. ¿Por qué las proteínas, tanto las histonas-like como las histonas de los eucariotes, tienen carga positiva? Porque el DNA tiene carga negativa. Acuérdense que el DNA tiene los fosfatos, y esos fosfatos se van a acoplar a los grupos positivos de las histonas, y entonces van a formar una interacción iónica, y con eso se van a ayudar a que se una nuestro DNA a esas proteínas. Por eso la interacción que existe entre estas histonas y el DNA es muy fuerte, y por lo tanto, es muy fuerte. Por lo tanto, cuando nosotros estamos extrayendo DNA, los que ya lo hicieron en algún momento, a veces queda con proteína. ¿Por qué? Porque la unión es muy fuerte. Entonces, por eso es que, no por nada, tiene lisina y arginina, que son 2 de los aminoácidos más abundantes en estas histonas. Bueno, entonces me voy a poner a que veamos cómo se acoplan. Bueno, las histonas van a formar una situación que se llama, una estructura que se llama nucleosoma. La histona 2A, 2B, 3 y 4 se van a acoplar en forma de un octámero, y va a formar esta parte que está en azul. Ahorita lo vamos a ver de otra perspectiva. Y entonces en este octámero se va a enredar nuestro DNA, ¿sí? Fíjense cómo va a dar 2 vueltas, y entonces, para que no se desenrede este DNA de nuestro octámero, le voy a colocar la histona 1 como un brochecito. Y entonces esto permite que el DNA quede enrollado en esto que le llaman core, o el corazón del nucleosoma. ¿Sí? ¿Cuál es la medida? Fíjense, miden 5.5 nanómetros y 110, ¿sí? 11 nanómetros o 110 Armstrongs de ancho. ¿Sí? Aquí se une el DNA, vamos a verlo de otra perspectiva. Vean, ese es el octámero. El octámero está unido aquí en la 2A, la 2B, la 3 y la 4. Aquí tengo una 2A, otra 2B, una 3 y una 4. Forman un octámero. Y entonces se enreda el DNA, fíjense cómo da casi 2 vueltas, ¿sí? Y así con cada uno de ellos. Y para que no se despegue, pues obviamente, fíjense cómo nuestra
histona 1 es la que cierra esas vueltas y no permite que se desenreden, ¿sí? Y entonces, vean, yo tengo mi DNA, ¿sí? Desnudo, sin ningún problema, y entonces empiezan a enredar en estas histonas, y empiezan a formar estructuras más complejas. Bueno, estos se llaman, obviamente, los nucleosomas. Los nucleosomas, como se van acoplando, van a formar una estructura que se llama solenoide, que más o menos es como esto que está aquí. Este solenoide va a empezar a formar estructuras más complejas hasta llegar a la compactación y que nos forme nuestro cromosoma. Entonces, vean, aquí es otra perspectiva, vean cómo estos solenoides, pues también tienen una forma, ¿sí? De un hexágono. Entonces, esta estructura en zonas, pero no tan compacto, más laxo. Entonces, eso es lo que depende que tengamos eucromatina o heterocromatina, ¿sí? Entonces, podamos tener esto. Y bueno, aquí algo interesante es que Doctora, se está perdiendo mucho la conexión. por ejemplo, ¿en qué se quedaron jóvenes? Pues prácticamente lo de heterocromatina y eucromatina, doctora. Ah, ok, perfecto. Entonces no me perdí mucho. Entonces, les platicaba de la cromatina y la heterocromatina, ¿no? Entonces, déjenme ver, déjenme, les comparto la presentación. Ay, discúlpenme, jóvenes, es que este internet está pésimo, ya no me dio tiempo irme a mi casa. Entonces, estoy aquí en la escuela con este internet feo. Pero bueno, vamos a proseguirle. Entonces les platicaba de la eucromatina y la heterocromatina. Y entonces se pensaba, jóvenes, por ahorita lo voy a dejar así. Se pensaba, jóvenes, que los responsables directos de que
genes se expresaran o no se expresaran, era el DNA, con algunas modificaciones, sobre todo las metilaciones, ¿no? Las siglas CPG, ¿no? Estas que se metilaban y ya pues abrir para replicar o para transcribir el gen. Entonces, Se está empezando a cortar de nuevo. Sí, se corta mucho. voy a pasar a otra computadora que tiene Ethernet. Y ustedes permanezcan aquí, no van a estar en la sala de espera, van a pasar a la sala de espera, y yo me voy a conectar a otra computadora para evitar que se esté cortando, ¿sale? Vale, sí. Sí, doctora, gracias. Y perdonen, no es que si este internet está pero fatal. Voy a dejar a su compañera de